was a before and an after. Resurrection means Resurrección significa that a new era began. que una nueva era comienza. But many people don't understand exactly what resurrection is Pero muchas personas no entienden qué significa la resurrección and the great implications of that. y lo que significa eso. A veces los domingos de resurrección hablamos un poquito de eso, Sometimes on Resurrection Sundays we speak about it. but I want you to understand exactly what we were talking about, Pero quiero que tú entiendas lo que estábamos or hablando what the Bible was talking o about lo que dice la Biblia cuando Jesús resucitó. when Jesus resurrected. Escuche esto, Now listen to escuche this. esto. Listen to this. Vamos a leer un texto. We're going to read a text. Let's read this. Vamos a leer esto. Escuche esto. Listen to this. Marcos 8:31 Mark 8:31. dice así: It says this. y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Mark 8:31. Then Jesus began to tell them that the Son of Man must suffer many terrible things and be rejected by the elders, the leading priests, and the teachers of religious law. He would be killed, but 3 days later he would rise from the dead. Ok, él anunció la obra que iba a hacer, He announced what he was going to do. pero lo más importante But the most important part de todo lo que él iba a hacer of all that he did, era la resurrección. it was the resurrection. Porque si él hubiese venido, Because if he would have lo come, rechazaban, he was rejected, enseñaba, he taught moría and died, y no resucitaba, and he didn't resurrected, él sería un personaje de la historia. he would just be a historic person. Yo quiero que usted entienda bien esto. I want you to understand this very well. Sería como cualquier filósofo que la gente recuerda. He would be just like a regular philosopher person that anybody would say. Aristóteles, Platón, Confucio, cualquiera de ellos. Any one of those. Pero el hecho de que Cristo resucitó de la muerte But the fact that Christ resurrected Hey! from the dead, hey, le dio otro sentido he gave y another meaning, fue el cumplimiento de lo que él había dicho. and he completed the prophecy of what he had said. So listen to this. Así que escúchame. No tenemos un Dios We don't have a God que es solamente alguien que hablaba. that he only spoke. Tenemos un Dios We have a God que cumple lo que dice. that he shows and acts on what he says. Y por supuesto que hay mucha evidencia And of course, there's many evidence de que Cristo está vivo, that Christ is de que alive, Él resucitó and that he resurrected, y que Él está gobernando. and that he is governing. Y una de las evidencias más grandes And one of the biggest evidence es usted, is you, porque usted está aquí. because you are here. ¿Me está entendiendo? Are you understanding me? Ok, ahora escúcheme, So now listen. ahora escúcheme. Listen. Para que Cristo pudiese resucitar, For Christ to be able to be resurrected, primero que todo tuvo que haber sido un ser humano. first of all, he had to be a human being. Ahora escuche bien, Now listen very well. escuche bien. Listen to me very well. Aquí es donde a muchos se les tranca el serrucho, This is where some of you guys get stuck, porque no pueden entender eso. because you can't understand this. Vamos a leer otro texto. Let's read another text. Filipenses 2, 5 en adelante. Philippians 2:5-11. Haya pues, escuche bien esto. Listen to this very Haya pues en carefully. vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cogería. You must have the same attitude that Christ Jesus had, El cual, siendo en forma de Dios, pay attention to this. Pon atención a esto. Siendo en forma de Dios, Though he was God, no estimó ser igual a Dios he did not think of equality with God como cosa que aferrarse, as something to cling sino to. que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. This is a key here. Esta es la llave aquí. Él es Dios, He is God. está en su trono, He is in his throne. pero
decide tomar forma de hombre. But he decides to take a form of a human being. ¿Eso por qué? That is why. Porque no hay otra forma que la humanidad se pudiera salvar. Because there was no other way for humanity to be saved. No way. No way. No hay, El no hay pecado forma. entró por un hombre, Sin came through one man. tiene que salir por un hombre. It has to get out from another man. You got it? ¿Lo entiendes? Entonces, si Jesús venía como el Dios sobrenatural So if Jesus came as a supernatural a dar God su vida, to give his life, no qualifications. no hay cualificación. Tiene que ser humano. He needs to be human. Entonces, él voluntariamente deja su trono So he voluntarily leaves y his se vuelve throne un ser humano. and he becomes a human ¿Qué being. significa eso? What does that mean? Estando en la tierra Jesús That means him being on earth, tenía que comer, he had to eat, tenía que ir al baño, to go to the bathroom, sudaba, he sweat, se cansaba, he got le tired, daba sed, he was thirsty, pasó por todo el proceso que le hablé la semana he pasada. went through all the stages that I talked to you last ¿Me week. está entendiendo? Are you understanding me? He was 100% man. Él era 100% un humano. ¿Por qué? Why? Porque tiene que ser por un hombre que saliera el pecado. Because it had to be through a man that sin left. Now, after he was crucified, Ahora, después de que él fue crucificado, listen, escúchame, su función de ser humano his function of being a human ended on the cross. terminó en la cruz. Cuando él dijo, When he said, it is done, está hecho, consumado es. consumed it is. In other words, En otras palabras, I fulfilled completely my purpose. he cumplió completamente su propósito. Listen, listen, listen. Escúchame. Y después de eso expiró. And after that, it expired. Entonces vino la transición. So the transgression came. The transition. Transición. Dejó de ser un ser humano para que pudiera volver a tomar su condición He de went Dios. from a human being to take his position as a supernatural Pero God. aquí es donde quiero que usted preste mucha atención. But here is where I want you to place close attention. Preste mucha atención. Pay close attention. No quiero que se me confunda. I don't want you to get confused. ¿Me está prestando atención? Are you paying attention? Por aquí. Over here? ¿Me está prestando atención? Are you paying attention? ¿Me está prestando atención? Are you paying attention? Escúcheme. Listen to me. Cuando Cristo resucita, When Christ resurrected, esos 40 días que estuvo resucitado those 40 days that he was resurrected representan al hombre o a la mujer de Dios que camina en lo sobrenatural. represent the women and men of God that walk in the supernatural. Solo 3 entendieron. Only 3 of you guys understood. Escuche esto. Listen to this. Esto es serio. This is very serious. Esto es serio. This is very serious. Yo quiero que usted entienda I eso. want you to understand this. Vamos a ver algunas cosas aquí Let's look some things over here para que usted pueda entender un so poquito that you can mejor. understand a little bit more. Dígale al vecino, prepárate, Tell your neighbor, get ready. que esto no lo enseñan en el kinder. They don't teach you this in kindergarten. Dígale, dígale, dígale. Ya le dijo, Tell him. Did you tell him? prepárate. Get ready. Ya le dijo. Did you tell him? Ok. Number 1. Número uno. Antes de la resurrección. Before the resurrection, Entienda esto. understand this. Jesús vino en forma de hombre Jesus came in the form of a man para dar su vida en sacrificio to give his life as a sacrifice y vivió como un ser humano. and lived like a human being. Normal. Normal. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding me? Hasta los 30 años Jesús no hizo nada extraordinario. Until 30 years old, Jesus did nothing miraculous. Por eso el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Philippians 2:7 says he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. Number 2. Número 2. Jesús pasó procesos antes de la resurrección. Jesus went through processes before Se the resurrection. sujetó al proceso de ser aprobado He surrendered to the process of being tested y ser probado and be approved en todo. in all of it. Listen, Escucha. probado Approved
probado, y aprobado. and approved. ¿Me entendió? Are you understanding? He was tested in Él- everything. Él fue tentado en todo. ¿Me están siguiendo? Are you following me? Pero no cometió pecado. But he did not fall into sin. Y su padre lo aceptó. And his father accepted him. Y entonces aquí la gente es donde tiene problemas. And so here people have a problem. Listen. Escúchenme. Porque dicen, bueno, pero si son el mismo, ¿cómo es eso que se aceptó el mismo? Because they say, well, if they're the same thing, how do you mean that he accepted himself? Escúcheme. Listen to me. Cuando alguien le diga una bobería como esa, dígale que ignorancia la When tuya. someone tells you a foolish thing like that, tell them, what ignorant are you? Bueno, pero ¿cómo es eso? Entonces son tres o ¿cuántos son? What do you mean? Are there 3 or how does that even work? Listen to this. Escúchenme. En el momento que el padre dice, este es mi hijo amado, In the moment the father said, this is my beloved yo lo child, apruebo. I approve him, El padre seguía estando en lo sobrenatural, the father was still in the supernatural, en la eternidad, in the eternity. pero el hijo era un ser humano. But the son was a human being. Ahora, ¿por qué esto es importante? Now, why is this important? Escúcheme, Listen to me. porque usted necesita oír lo mismo que él le dijo a Jesús. Because you need to listen to the same thing that the Tú father eres told mi hijo. Jesus. You are my child. Ahora eres empoderado Now you are para empowered hacer cosas grandes y to sobrenaturales. do miraculous and big things. Le voy a poner un ejemplo. I'm going to give you an example. Le voy a poner un ejemplo. I'm going to give you an example. Hey. Él estaba en una naturaleza diferente, la naturaleza humana. He was in a human nature. Ahora, escuche esto. Now listen to this. Escuche esto. Listen to this. Cuando tus hijos crecen, When your children se grow van up, al college, they go to college, ya no están viviendo en tu casa, they're not living in your home anymore, pero siguen siendo tus hijos, ¿sí o no? but they're still your children, yes or no? Y cuando ellos se portan bien, ¿tú qué le dices? And when they Good do a good job. job, you told them, muy buen trabajo. ¿Me están entendiendo ahora? Are you understanding me now? So, entienda esto. So understand this. Entonces, número 3, So number 3, cuando Jesús comenzó su ministerio, when Jesus started his ministry, Él centró su ministerio he centered his ministry en enseñar a la humanidad el camino hacia el Padre. to teach humans the way to the Father. That's why he said in one verse of the scripture, Por eso él dice en un verso de la Escritura, John 14:6, Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life. yo soy el camino, la verdad y la vida. So we need to follow him. So tenemos que seguirlo a él, Pero él lo dijo estando en su condición de hombre. but he said it being in his human form. In other words, En otras palabras, you can do what he was doing. tú puedes hacer lo que él hizo. You can have a personal relationship with your father. Tú puedes tener una relación You can personal con pray tu padre. every day. Tú puedes orar You todos can los be días. connected with Tú him. puedes estar conectado You con can él. fulfill his purpose. Puedes cumplir su propósito. You can do what he wants you to do. Puedes hacer lo que él quiere que Because tú that's hagas. obedience. Porque eso es Él nos obediencia. enseñó la obediencia. He taught us obedience. El camino a estar en conexión con el The Padre. way to being in connection to the Father. Eso hizo cuando estaba en su condición de hombre. Jesus did that when he was in human ¿Usted me form. va entendiendo ahora? Are you understanding me now? Por eso la gente que ignora That's why people are quién es ignorant Jesús to who Jesus lo is. miran como un ser histórico. They look at him as a historian person. No, él estaba en una condición de hombre para enseñarte a ti He was in cómo a human form to teach you llegar al Padre. how to get to the Father. Número 4. Number 4, Jesús venció al enemigo. he defeated the enemy. Before resurrection, Antes de la resurrección, él venció al enemigo he defeated the enemy con las mismas armas que usted y yo podemos vencer. with the same weapons we can use to defeat him. ¿Cómo lo hizo? How did he do that? Mire esto, Look at this. mire esto. Mateo 4, 10 y 11. Matthew 4, 10 through 11. Entonces Jesús le dijo, So Jesus said this, vete Satanás, get out of here, Satan, porque escrito está. for the scriptures say, Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. you must worship the Lord your God and serve only him. El diablo entonces le dejó
y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Then the devil went away and angels came and took care of Jesus. I want you to pay close attention to Quiero que this. ponga mucha atención en esto. Seguramente que usted ha leído antes esto o lo ha oído inclusive de mí aquí. You probably read this before or have heard me say it before. But I want to encourage you to pay attention to the details. Pero te quiero decir que pongas atención a los detalles. Ponga atención a esto. Pay attention to this. Ponga atención, Pay attention. porque esto te puede salvar la vida. Because this can save your life. ¿Te puede salvar la vida? This can save your life. ¿Hasta aquí? No, hombre, gracias. Solo dos. Hijo, gracias. Thank you, children. Escuche esto. Listen to this. ¿Qué usó Jesús? What did Jesus use? Escrito está. ¿Cómo le dijo? For the scriptures say. Ahora, cualquiera puede citar la Biblia, Now anybody can cite the scripture porque el demonio se la había citado a él. because the enemy said it to Jesus. ¿Cuál es la diferencia cuando un hijo de Dios cita la Biblia What's the difference when a child of God says the word y cuando el demonio cita la Biblia? and when the enemy says the word? Le voy a poner el ejemplo I'm aquí. going to give you an example. Le voy a poner el ejemplo. I'm going to give you an example. Escúcheme, escúcheme. Listen to me. ¿Están listos? Are you ready? Imagínense que su papá tiene un carro precioso. Imagine your father has a beautiful car. ¿Cuál es un carro precioso y bueno, What's a poderoso? beautiful, good car? Powerful? Porsche. A Porsche. Ok. ¿Quién da más? Who else can give me another Vamos a irnos one? más arriba para que valga la pena. Let's go a little bit higher. Vaya más arriba. Dígame un carro, a ver. Lamborghini, ok. A Lamborghini. Ya va mejorando. Okay, it's getting better. Va mejorando. No, ahora sí le diste. Gracias, hijo. There we go. Por ahí viene, por ahí viene. Bugatti es un carro que cuesta $2 millones. A Bugatti, one that costs $2 million. Ahora escuche esto. Now listen to this. Escuche esto. Listen to this. Viene alguien Somebody comes que no se la llevaba muy bien con tu padre and they don't really get along with your father. y llega allá a la casa y le pide al encargado de los carros, dice, dame la llave de ese carro. And they go to your father's house, to the one that is in care of the cars, and tell him, give me the key. Porque el dueño del carro dijo, Because the owner of the car said, dale las llaves a este. give him the keys of the car. ¿Será que le dan la llave? Do you think they're going to give him the keys? Ahora, él dice que está citando las palabras del dueño, Now he says that he's saying the words that the owner said, pero ¿qué es en realidad lo que está haciendo? but in reality, what was he doing? Twisting and faking the word Está, of the owner of everything. está falseando la palabra del dueño de todo. Pero si viene el hijo But if the son comes y la gente sabe que pueden confiar en el hijo, and people know that they can trust in the son, porque el padre previamente había dicho, because the father previously said, este es mi hijo, yo confío plenamente en él. this is my son and I trust in him completely. Fue aprobado primero. He was tested ¿Usted ve la first. diferencia? Entonces él llega y dice, mi papá dice que me des la So llave. he comes and said, my father says to give me ¿Se the la darán o key. no? Are they going to give it to him? ¿Por qué? Why? Porque ya su padre públicamente lo había aprobado. Because his father publicly approved of him. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding me? Cuando el demonio cita la palabra de Dios, When the enemy says the word of God, es para torcerla, is to twist the word. no para aplicarla, sino para buscar una excusa para que tú peques. Not to apply it, but to twist it for you to sin. No sé si me están entendiendo. I don't think you're understanding me. Pero cuando un hijo de Dios cita la palabra But when a child of God cites the en el word poder del Espíritu, in the power of the es un Spirit, arma it's poderosa a powerful weapon que rompe, que quiebra, that breaks, que revienta los tuétanos y las coyunturas, que tiene poder. that breaks and has all the power. Eso fue lo que hizo Jesús. That is what Jesus did. Entonces, cuando tú citas la palabra, So when you cite the word of God, porque has estado metido en oración, because you have been in porque prayer, has estado en comunión con tu because you have been Padre, in communion with your y Father, tú citas la palabra y dices, and you cite the word of God and mi say, Dios pues my God says suplirá todo lo que me He falte can give me and supply everything that conforme a I sus need riquezas en gloria. because of His riches and His glory. Si tú citas y dices, If you cite Él the llevó word, todas mis enfermedades He took all en of la my cruz del sickness Calvario, in the cross. hecho fuera toda enfermedad I en cast el out nombre de every Jesús. sickness in the name of Jesus.
¿Qué estás usando? What are you using? La misma arma que usó Jesús. The same weapon that Christ used. There is power Hay poder in the word of God. en la palabra de Dios. Power. Poder. Okay. No sé si me están entendiendo ustedes. I don't think you're understanding me. Ahora, usted se da cuenta que Now, do you Jesús realize lo hizo como un ser humano, como usted y yo. Jesus was made like a human being, like me and you? ¿Por qué, hijos? Why, children? He was training us. Él no estaba entrenando. ¿Qué estaba haciendo? What was he doing? Lo más interesante es esto. The most interesting part is this. Lo más interesante es esto. The most interesting part is this. Que él decía That he would say que nosotros íbamos a ser capaces de hacer cosas mayores. that we were going to be able to do bigger things. Wow. Wow. Espéreme. Wait. Número 5. Number 5. Jesús estando en forma de hombre Jesus being in human form antes de la resurrección. before resurrection, No conoció la rebelión ni el pecado en ninguna forma. he did not know rebellion or sin in any form. Y aquí es donde está la llave. This is where the key is. Escuche esto. Listen to this. Jesús dijo un día, Jesus says one day, el diablo no tiene nada en mí. the devil has nothing on me. ¿Por qué? Why? Porque nunca le abrió la puerta al demonio. Because he never opened the doors to the devil. ¿Cuál es el problema de nosotros? What's the problem of us? Usted le da el derecho. You give him the right. Usted le abre la puerta. You open the door for him. Usted cae en las boberías. You fall in the foolishness. Le voy a explicar cómo trabaja el demonio. I'm going to explain to you how the devil works. Escúcheme. Listen to me. Listen. Escúchenme. ¿Me están oyendo? Are you listening to me? ¿Por qué la gente cae redondito en el pecado? Why do people fall so easy in sin? Abra los ojos a lo que le voy a decir, pero présteme atención. Open your eyes to what I'm going to tell you, but pay Allá, attention. présteme atención. Over there, pay attention. Cuando el demonio quiere llevarte a que tú peques de una manera grande, When the devil wants you to sin in a big, big way, no te presenta el gran pecado primero. he won't show you the big sin first. Te presenta primero algo pequeño. He's going to show you something small. Una mentira, A little lie, un chismecito, a little gossip, un enojito, a little anger, algo. Por ejemplo, something. For example, me voy a meter en lío aquí. I'm going to get in trouble here. ¿Están listos? Are you ready? ¿Están listos? Are you ready? Por ejemplo, For example, una infidelidad. being unfaithful. ¿Cómo comienza una infidelidad? How does being unfaithful start? No comienza con ir a buscar a otra mujer si es un hombre o ir a buscar a otro hombre si es una It mujer. doesn't start with getting somebody else. ¿Cómo comienza? How does it start? Se pelearon You guys fight y se dijeron cualquier loquera. and you say something crazy to each other. Tú estúpida, You are foolish. igualita que tu You're madre. just like your mother. ¿Qué vas a hablar tú, estúpido? What are you going to talk about? You're stupid. Ya ahí le abrieron la puerta al pecado. Right there, you open doors to the devil. ¿Me están entendiendo? Are you understanding me? Entonces, usted lo que está haciendo es preparándole el terreno al demonio. So what you're doing is preparing the terrain for the devil. ¿Por qué los pecados sexuales son tan tremendos en la Biblia? Why are sexual sins so tremendous in the Bible? Listen. Escúchenme. Escuche esto, que esto está tremendo. Listen to this. This is very Porque important. no pierda el enfoque de que Jesús fue tentado en todo. Don't lose the focus that Jesus was tempted in everything. Escuche esto. Listen to this. Listen to this. Listen to this. Escuchen esto. ¿Por qué los pecados sexuales son los que más el demonio quiere que tú caigas? Why are sexual sins the one that the devil wants you to fall the most? Porque si tú te robas algo Because if you steal something y te descubren, and they catch tú you, lo puedes devolver. you can always give it back. Pero cuando tienes sexo con alguien, But when you have sex with somebody, se produce una ligadura an attachment starts que te va a matar, that is going to kill you a menos que te arrepientas. unless you repent. No, se me quedaron calladitos. Oh, now you're ¿Qué very le pasó? quiet. What happened to you? Pero ¿cómo comienza el pecado? But how does sin start? Quizá mirando algo en las redes. Maybe watching something on the social media. Entonces, el primer pecado So the first sin es sencillito. is very simple. Dice, ay, pero yo no le estoy haciendo daño a nadie aquí. It's like, well, I'm not hurting anybody. Ay, ¿qué tiene de malo que le responda que sí estoy guapo? There's nothing wrong that I respond to her saying that I'm very handsome.
Y después se quita la camisa y tal, y se pone en el espejo And then you take off your shirt and you take a picture in the mirror. y pone la foto. Mira And you mis put the tríceps. picture. Look at my La triceps. panza es lo que se le ve. And it's your belly that shows. ¿Qué están haciendo? What are you doing? Están abriendo la puerta al pecado. You're opening doors to sin. Entonces va uno después del otro y después del So otro, another después one del and otro, another one and another one hasta que llegas al que el demonio quería que llegaras, until you get to the one that the devil wanted you to get to. porque ese Because that one es bien difícil is very difficult que tú te retractes. that you go away from it. Ahora aquí voy con usted. Now here I go with you. ¿Se puede vencer esa tentación? Can you have victory over the Tres temptation? dijeron amén, los demás están pensando 3 of you say amen. en lo the que other cayeron ones, ya. Ay, mamá. Oh, my mother. No hay pecados grandes o chiquitos. There's no big or small sin. Un pecado One sin te lleva a la muerte. takes you to death. Así te robes una motica de algodón Even if you steal a little bit of cotton o te robes un lingote de oro, or you steal a big piece of gold, sigue siendo un robo. is still stealing. ¿Están vivos ustedes? Are you guys alive? Ahora listen. Ahora escúchenme. Jesús fue tentado en todo. Jesus was tempted in everything. ¿En qué? In what? Otra vez. Again? Dígalo fuerte. Say it louder. En todo. In everything. Pero no cayó. But he did not fall. En todo. In Dígale al everything. vecino, en todo. Tell to your neighbor, in everything. Dígale, por favor, dígale. Tell him, please. En todo. In everything. No, pero ¿cuándo Jesús fue tentado sexualmente? So when was Jesus tempted sexually? Espérese. Wait. Lo voy a dejar que piense un momentico. I'm going to let you think for a little bit. ¿Ya pensó? Did you think already? Jesús llega a la casa de Simón Jesus comes to the house of y Simon, de repente entra una mujer and out of nowhere a lady comes que in. todo el mundo sabe qué trabajo hacía. And everybody knows what type of job she does. La mujer se arrodilla delante de Jesús y le empieza a llorar y a, The lady y a kneels enjuagarle in los front of pies. Jesus and starts crying and washing Jesus' feet. No me quiero meter en problema aquí, I don't really want to get in trouble here. pero hay hombres que hasta viendo una foto But se vuelven locos. there's men that even watching a picture, they go crazy. Wow. Wow. Y la gente empieza a decir, oye, mira este. And people start saying, oh my God, look at Si her. este supiera quién es esa mujer. If he knew what type of woman that was. Y mire Jesús, And look at Jesus. ¿qué tendría en su mente Jesús? What did Jesus have in his mind? No estaba mirando a una mujer que era fácil para tener sexo. He wasn't looking at a woman that was easy to have sex with. Estaba mirando a la pecadora que necesitaba He arrepentimiento. was looking at a sinner that needed repentance. No pecó ni en su mente. He didn't sin, not even in his head. Wow. Wow. ¿Y qué dijo? And what did he say? Oye, ¿qué están pensando ustedes ahí? What are you thinking over there? Claro que sé quién es esta Of mujer. course I know who this woman is, Pero ella está haciendo algo que tú no hiciste. but she's doing something that you never did. Llegué aquí y no me lavaste los pies. I came here, you never washed Ella no ha my dejado de feet, enjuagarme los but pies. she hasn't stopped Y me washing my está feet. preparando para mi And she's sepultura. preparing me for my death. Hija, vete y no peques más. Daughter, go and sin no more. La salvación vino. Salvation is here. Dígale al vecino, fue tentado en todo. Tell your neighbor he was tempted in everything. Entonces escuche esto. So listen to this. No hay tentación que usted no pueda soportar. There's no temptation that you cannot hold on. Porque Jesús en su condición de hombre Because Jesus, in his condition as a man, las venció todas. he defeated all of them. ¿Me está entendiendo? Are you understanding me? Todas. All of them. No diga usted, ay, pero es que esto Don't es muy say- difícil. Don't say, oh my Oh, God, this Dios, is so hard. Oh esto es God, muy difícil. this is so hard. Más difícil la tuvo Jesús. It's very difficult for Jesus. Y llegó a la cruz sin pecado. And he went to the cross with Para no que tú sin, pudieses tener el valor y la fuerza so that you can have the strength de decirle al demonio, vete. to tell the devil, leave. Vamos, alguien dígame. Come on, somebody say amen. Pero la mayoría de la gente
prefiere pecar voluntariamente. But most people rather just sin. Wow. ¿Se da cuenta cómo fue Jesús Do you realize how Jesus was antes de la resurrección? before the resurrection? Escuche esto, Listen to this. escuche esto. Listen to this. Escúcheme, por favor. Please listen to me. Ay, ya se me está acabando el tiempo. Time is running out. Escúcheme. Listen to me. ¿Me está escuchando? Are you listening to me? Todos nosotros All of us tenemos la misma capacidad de rechazar el pecado. have the same capacity to refuse sin. What makes the difference? ¿Qué hace la diferencia? Your relationship with the Father. Tu relación con el Padre. Si tu relación con el Padre está weak, If your relationship with the Father is weak, está débil, te va a ser una presa fácil. you're going to be an easy prey. Escúchame, si usted no busca a Dios, If you don't seek God, no ora, you don't no pray, lee palabra, don't read the Word, no está pendiente de hacer el propósito de Dios, you're not wanting to do the purpose of God, usted está tentando al demonio para que le venga a ofrecer algo. you are tempting the devil to come and do something to you. Usted le está diciendo al demonio, oye, ofréceme algo que no quiero orar, no You- quiero buscar de Dios, you're saying, no quiero devil, leer Biblia, no quiero hacer nada, ofréceme algo. you're saying, devil, tempt me. I don't want to pray. I don't want to read the Word. I don't want to do anything. Pero dígame algo, hijo, que los noto como que están confundidos o Tell enojados. me ¿Qué? something, children. You look like you're confused. Ahora aquí voy. Here I go with you. Jesús vence todo, Jesus defeats everything. se somete a las autoridades, He surrenders himself to authority. lo crucifican. He is crucified. Si fuera usted que lo viene a buscar la migra, If it was you that immigration came to get you, usted no se para al frente y dice, sí, soy indocumentado, pasé por el río. would you say, yeah, it was me. I passed through the river. I don't ¿Usted have qué hace? papers. What do you do? Mire, no, le voy a contar, le voy a No, contar. listen to me. You have to. I'm going to tell you ¿Le cuento, something. le cuento? Should I tell you? ¿Le cuento? Should I tell you? Cuando la migra me quería buscar a mí. When immigration came to get me? ¿En serio quiere que le cuente? For real, you want me to tell you? El otro domingo. Next Sunday. No, escúcheme. Listen to me. ¿Cómo le explico esto? How do I explain this to you? Creo que depende de cómo eres tú te asustas o no. I think it depends of who you are, if you get scared or not. Un día yo estaba trabajando, One day I was working. tenía 4 meses de haber llegado de Venezuela. I had 4 months of coming from Venezuela to here. Le estoy hablando en el año 1997. I'm talking about 1997. Algunos de ustedes ni habían nacido. Some of you were not even born yet. Y estaba trabajando de tapicero. And I was working in upholstery. Y de repente él es el dueño de la tapicería. And out of nowhere, he's the owner of the company. En ese tiempo yo no tenía permiso de trabajo. Back then, I didn't have permission to work. Y de repente él recibe una llamada. And out of nowhere, he gets a call. Era un enemigo que él tenía. It was an enemy that he had Y se hizo pasar por un oficial de inmigración. and was faking to be an officer of immigration. Y le dijo, estamos llamando al servicio de inmigración. And says, hey, we're calling from immigration Tenemos services. entendimiento de que usted tiene contratado personas que no tienen documentos. It looks like to us that you have people that don't have papers working for you. Vamos para allá para recogerlo a usted y a todos. We're going to go over there and pick you and everybody up. De repente viene ese hombre. Me lo voy a poner en cámara lenta, mire. Out of nowhere, that man comes, and I'm going to put it in slow motion. Y me dice, señor Luis, And he says, Luis, salga corriendo por la puerta de atrás. leave, run from the back door. Dije, ¿pero qué pasó? And I'm like, but what happened? Viene la migra. Immigration is coming. Váyase, váyase. Run, run. Y entonces me dijo, me empujó a salir por la puerta. And then he pushed me, and I Cerró went out of the todo. back door. He closed everything. Cerró el negocio y se fue. He closed the company and left. Y era una mentira. And it was a lie. Yo me fui a la casa, dije, bueno, tengo el día off. I went to my house, and I was like, I have the day off. Pasaron 2 semanas y nadie fue. 2 weeks passed by, Era and una nobody mentira. went. It was a lie. ¿Me está entendiendo? Are you listening to me? ¿Qué le quiero decir con esto?
What do I want to tell you with this? Si usted lo va a buscar la migra, usted sale corriendo. If immigration is looking for you, you better run. Pero cuando alguien sabe a lo que Dios lo trajo, But when somebody knows what God called you to do, Jesús sabía lo que venía. Jesus knew what he was coming to do. Cuando lo fueron a arrestar no hizo oposición. When the authorities went to arrest him, he didn't even fight about it Para eso vine. because he came for that. Jesús es arrestado, es crucificado, He's arrested and crucified, pero el día de la resurrección but the day of the resurrection, cambió el curso de la historia de la humanidad. history of humanity changes. Yo quiero que ahora sí preste usted atención. Now I want you to pay very close Si están attention. cansados, levante, estírese, diga. If you are tired, get up and stretch. Dese ahora sí, presta atención que esto te interesa. Now listen to me. This is very interesting. Ya Jesús cumplió como ser humano. Jesus already completed everything as a human being. Entonces, el día de la resurrección, So the day of the resurrection, el poder del Espíritu de Dios the power of the Spirit of God vino sobre ese cuerpo que tenía 3 días de muerto. comes over the body dead for over 3 days. Su espíritu se unió otra vez His con el spirit got cuerpo up again with his body, y empezó a temblar la tierra. and the earth started shaking. Se movió la piedra The stones y el que moved, estaba muerto volvió a la vida. and the one who was dead came to life. No solo él, Not just la him. Biblia dice The Bible says que muchos de los que estaban alrededor, that a lot of people that were por el close to him, poder de la vida by the power y el of life poder de la and the resurrección, power of the se resurrection, levantaron they también. all got up as well. En el libro de Mateo dice que muchos fueron a sus casas The book of Matthew says many went to their homes y se encontraron con su familia. and they found their families. Say with me, that's the power of Ese resurrection. es el poder de la resurrección. Lo que estaba muerto volvió a vivir. What was dead came to life. Ahora, listen. Ahora escúchame. Listen, Escúchame. que me quedan unos minutos. I have a few minutes left. Escuche esto. Listen to this. Jesús resucita. Jesus resurrects. Y lo que sucede en la resurrección de Jesús es esto. And Preste what atención. happens in the resurrection of Jesus is this. Preste atención. Pay attention. Preste mucha atención. Pay close attention. Cuando el primer Adán fue formado, When the first Adam was formed, Dios forma un cuerpo God forms a body del dust. de la tierra. ¿Y qué hace después? And what does he do after? Sopla en la nariz He blows in the nose y el cuerpo comienza a tener vida. and the body starts having life. ¿Qué sucede cuando Cristo resucita? What happens when Christ resurrects? Su cuerpo, His body que viene de la tierra, that came from the earth, porque vivía como un ser humano, because he lived as a human es being, puesto en una tumba. is put in a tomb, No tenía vida, has no life, pero el espíritu de vida but the spirit of life viene nuevamente al comes cuerpo once again to the dead. y vuelve a vivir. And he comes to life En ese again. momento, In that el moment, segundo Adán the second Adam comienza a vivir starts living sin limitaciones, without any sin limitations, limitaciones, without limitations, para recuperar to lo que la recuperate humanidad había perdido. what humanity had lost. Y Él viene en todo poder, And he comes in all en toda power, autoridad, in all authority, de la manera que tú y yo podemos caminar the way that you and I can para walk, ejercer el poder y la autoridad del Dios del cielo. to use the power Alguien and grite authority amén, of the aleluya. God in the heavens. Somebody shout amen. Espéreme. Now wait for me, wait. 1 Corinthians 15, 1 Corintias 15, 45, 46. 46, 45 to Así está 46. escrito. The scriptures tell us El primer the hombre, first man, Adán, Adam, se convirtió en un ser viviente. became a living person. El último Adán, But the last Adam, en el espíritu que da vida. that is a life-giving No spirit, vino el primero, what comes first in the lo natural espiritual, body, then the spiritual body, sino lo natural. but the natural. Y después, And lo after, espiritual. the spiritual. ¿Alguien que esté entendiendo? Is somebody En understanding? otras palabras, In other words, este nuevo Adán, this new Adam, Jesús,
Jesus, el Hijo, the Son, viene con el poder comes with the power que conquistó en lo natural that took on the natural, y ahora and now tiene la fuerza, el poder y la has autoridad the power, authority para ejercerlo 100% to take it on en lo sobrenatural. 100% on the natural Vamos, world. usted tiene que estar entendiendo Come esto. on, you have to be understanding me. La muerte no lo pudo retener. Death could not take a hold on him. Ahora, preste atención aquí. Now pay attention right now. ¿Cómo era el cuerpo de Jesús resucitado? How was the body of Jesus resurrected? ¿Cómo era? How was it? Pregunto, I ask, ¿era un cuerpo natural was it a natural body o era un cuerpo or espiritual? was it a spiritual body? ¿Cómo? How? No, No, porque si no, no hubiese vencido a la muerte. because if not, he wouldn't have defeated death. Era un cuerpo natural It was a natural body que después iba a ser transformado. that then was going to be Pero transformed. espérese, Now wait, él aparece he y appears le dice, and says, soy yo, it's me, mírame, look at me, tócame. touch me. Es más, en uno de los textos dice, In one of the texts it says, para que crean que soy yo, dame comida. so that you can believe that it's me, give me comió. food, and he ate. Un cuerpo espiritual no come comida. A spiritual body does not eat Pero food. porque era But necesario why was it que él necessary resucitara con su cuerpo that he natural. resurrected in his own natural body? Porque así fue que venció la muerte. Because that way he defeated death. No me están You're not entendiendo. understanding me. Si él no hubiese vencido con ese cuerpo, If he did not defeat with that body, usted y yo no tendríamos autoridad sobre la muerte. me and you wouldn't have authority over death. Pero como él venció, But because he defeated, y por eso le dijo a Tomás, tócame. and he said to Thomas, Para que "Touch veas me," que soy yo. so that you can look that it's me. Tenía las heridas, habían pasado 3 días atrás. He had the wounds. It was 3 days ago. Pero era un cuerpo But it resucitado. was a resurrected body. Ahora, ¿cuál era la Now, diferencia? what was the difference? Su cuerpo estaba empoderado. His body was empowered. ¿Por qué? Why? Porque vino todo el poder del Espíritu. Because all the power Para of the levantarlo. Spirit came into him Lo to más rise him lindo es up. esto, The most beautiful part que el is Cristo this, resucitado that the Christ resurrected después empezó a impartir then started imparting de ese poder. of that power. Y lo primero que dice a los discípulos es And the esto: first thing he said to the vengan acá disciples todos, is, come que everybody les voy a here, impartir el Espíritu. that I'm going to impart to you the ¿Y qué Spirit. hizo? And what did he do? ¿Sabe lo que hizo Do you según el know what Evangelio de he Juan? did? La Biblia dice que sopló. Bible says he blew. ¿Qué hizo? What did he do? Diga lo que hizo. Say what he did. ¿Por qué sopló? Why did he blow on Porque them? estaba naciendo una nueva generación Because a new generation de was coming hombres y to birth mujeres of men and que women caminan en lo that walk in the sobrenatural. supernatural. ¡Eh! Hey! ¿Usted me está entendiendo ahora? Are you understanding me now? This is amazing. Esto es interesante. Escúcheme. Listen esto. to me, listen to me. Su cuerpo cuando resucita, His body, when he was resurrected, aunque es un cuerpo humano, even though it was a human body, mientras está en la tierra. while he was on earth, Ojo, pay close attention, porque cuando el cuerpo va a llegar al cielo, when his body was going to sufre heaven, una transformación a transformation happens porque va a ser expuesto 100% a la gloria. because it's being exposed 100% to the glory. No, ¿me están entendiendo? Are you understanding me? Pregúntale al vecino, ¿too deep? Ask Or- your neighbor, muy or profundo you got it. o entiendes? Espéreme, aquí voy. Here I go with you, here I go with you. Un día Jesús se transfiguró. One day Jesus was transfigured. ¿Cómo le dije? How did I say? No, hombre, por aquí. Espérese, que ya me golpeé ahí. Hold ¿Cómo? on, I just hit myself. Ok. Okay, ¿Qué es eso? what is that? Pedro, Juan y Jacob. Jacob, Peter, and Eh, Pedro, Peter, John John, and Jacob. and Jacob. Ok, you got it. Pedro, Juan y Jacob Peter, John, and Jacob, lo vieron en su gloria they look at him in his full y glory. dijeron, And they say this, wow,
wow, su cara le resplandece, your face is so sus glorious. ropas brillan. Your clothes, they shine. Ese es el Jesús Is that the Jesus que está ocupando el trono. that is now on the throne? Pero en la tierra, But on the earth, listen, 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 Escúchenme. listen, hijos. escúchenme. Mira lo que dice el apóstol Pedro, Look at what el apóstol Pablo. Apostle Paul says. El día del arrebatamiento, The day of the rapture, él dice esto: he says this. los que hayamos quedado The ones that are going to seremos stay levantados will be lifted y up seremos transformados and will be transformed en un abrir y cerrar de ojos. in an open and close of an Así eye. de rápido, mire, mire, Just mire. that fast. Y nuestros cuerpos, And our body, que eran naturales, our natural se bodies, vuelven will sobrenaturales become para entrar supernatural en la presencia, en la gloria de to Dios. enter the presence and glory of God. Listen, Escúchenme. pero Jesús But Jesus, resucitado resurrected, no tenía limitaciones, didn't have any limitations porque ya él había hecho su obra como because ser humano. he had done his act as a human being. Por eso él venía That's why he would come, y de repente aparecía en medio de todos. and out of nowhere he'll be in No front se of asusten, soy everybody. yo. Don't get scared, it's me. Pero ¿cómo llegaste aquí? But what do you mean? How did you get here? He has no Él no limitations. tiene limitaciones. Ese Jesús That Jesus que no tiene that limitaciones has no es limitations el que está contigo, is the one that is with el you. que dijo que iba a estar contigo The one that said was going to be todos with los you días every single day hasta el fin del mundo. until the end Usted of the debería estar earth. gritando. You should be shouting right now. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding me? No tenía limitaciones. He had no limitations. No tenía. He didn't have limitations. De repente van dos caminando camino a Emaús Out of nowhere, two of them are walking to Emmaus, y él se les pega al and lado. he's like, ¿Dónde salió este? where this one came from? No tenía limitaciones. He didn't have limitations. Ninguna. No limitations. Pero tomó tiempo But he took time to train you, para entrenarte. para entrenarte To train you. a ti. To you. Pero ¿por medio de quién lo hizo? But through who? Por los apóstoles. Through the apostles. El libro de los Hechos dice The book of Acts que says duró 40 días. that he was 40 days, 40 days 40 días, hablándoles talking to de los them misterios del reino. about the mysteries of the kingdom of ¿Cuál era la God. diferencia ahora? What's the difference now? Que después que Jesús sopló su That after espíritu, he blew his spirit, la Biblia dice que sus ojos le fueron abiertos the Bible says their y eyes were podían opened entender las escrituras. and they could understand the Eso scripture. pasa cuando eres lleno del Espíritu. That happens when you are filled with the Spirit. Entiendes los misterios You understand the de lo que mysteries Dios habla en su palabra. of what God speaks in His Word. ¿Usted me va entendiendo? Are you understanding me? Cuando Jesús resucitó, When Jesus resurrected, recibió toda autoridad. He received all authority. ¿Cuánta? How many? No, pero dígalo con ganas. But say it like you mean it. Por eso en Mateo capítulo 28, That's when in Matthew chapter Él es 28, el Cristo resucitado allí. He's the resurrected Christ right Y les there. dice, And He says, toda autoridad me ha sido dada. all authority has been given to me. Toda, All of it. toda, All of it. sin límites. With no limitations. Porque Él venció. Why? Because He defeated. Entonces tiene poder en los cielos, So He has authority on the heavens, en la tierra, on the earth, debajo de la tierra. and below the earth. Le puede decir a los demonios, vete, He can tell the demons, leave. suelta ese cuerpo. Leave that body. Puede gobernar donde quiera He que vaya. can govern wherever He wants. No tiene He límite. has no limitations. Ese es el Cristo That's the resucitado. resurrected Christ. Escúcheme, Listen to me. escúcheme. Listen to me. Número 3. Number 3. Escuche esto. Él le revela todo ese poder He reveals the mysteries a sus hijos. to His children. ¿A quién? To who? Antes de irse, Before He left. revela su poder He reveals His power para que tú y yo so that me and you tengamos entendimiento. can have understanding. ¿Por qué la gente camina sin poder? Why do people walk without power? ¿Por qué tú no te atreves a ir a orar por un milagro? Why do you have the courage to go A ir pray a for a evangelizar en miracle? el poder del Cristo vivo. To go evangelize in the power of the Por living eso tú Christ. tienes que ser entrenado. That's why you need to be trained. ¿Qué tienes que ser? What do you need to be? ¿Cómo? How? Porque escuche eso. Because listen to this. Después dice la Biblia In the Bible it says que Jesús
that Jesus, toda la autoridad, all the authority, todo el poder, all the power, lo entregó a la iglesia. he gave it to the church. Escuche eso. Listen to this. Escuche esto. Listen to this. Ephesians 4:10. Efesios, Efesios 4:10. Ephesians 1, El que descendió the one who descended es el mismo que también subió is the one who por ascended encima de todos los cielos higher than all the heavens, para llenarlo todo. so that he might fill. Pero Efesios 1, But Ephesians 1, 22, 22, Efesios 1, 22, Ephesians 1, 22 dice esto: says this. y sometió todas las cosas And God put all things bajo sus pies under the authority y lo dio por cabeza and made him head sobre todas las cosas over all things for the a la benefit iglesia, of the church. la cual es su cuerpo, And the church is his body, la plenitud, the fullness del que todo lo llena en todo. of the one who ¡Wow! fills Diga conmigo plenitud. everything. Somebody say with me fullness. No los escucho. I don't hear you. Dígalo, dígalo. Say it Otra vez. again. Si tú supieras la cantidad de poder If you would understand the que Jesús power ha depositado en that sus Jesus hijos, has deposited over si you, tú supieras la cantidad de poder if you knew the amount of que power Dios te dio that God gave you para ir to go y derribar and a los enemigos, defeat the a las enemies, potestades, the a las the enfermedades, sickness, para echar fuera demonios. to cast out demons. ¿Alguien está entendiendo eso? Is somebody understanding this? Escuche ahora, Listen to this now. Escucha ahora. Listen now. escuche esto. Listen to this now. ¿Qué significa para nosotros ahora? What does that mean for us now? Preste atención. Pay attention. Dígale al vecino, prepárate que ahora te van a empoderar. Tell your neighbor, get ready because we're going to empower you now. ¿Qué significa eso para What does this nosotros? mean for us now? Antes de la resurrección, Before the resurrection, Jesús nos estaba entrenando. Jesus was training us. Si tú lees todos los evangelios, If you read all the Gospels, te vas entrenando you would be trained cómo él hacía, how he cómo did, hacía milagros, how he did miracles, cómo echaba fuera how he demonios, casted out demons, cómo lo hacía. how he did it. Pero cuando Cristo resucita, But when Christ resurrected, Él resucita he resurrects para empoderarnos. to empower us. No me entendieron. You're not understanding me? Antes de la resurrección, Before the resurrection, Jesús te estaba entrenando. Jesus was training you. Pero después de la resurrección, But after the resurrection, nos está he's empoderando. empowering us. Nos está empoderando. He's empowering us. Por eso dijo, no se vayan. That's why he says, don't Van a leave. recibir poder You will receive cuando power haya venido el Espíritu Santo. when the Spirit, the Holy Spirit Y comes me upon you, seréis testigos. and you will be testimony. Segundo, 2. escuche esto. Listen to this. Antes de la resurrección, After the resurrection, Jesús fue nuestro ejemplo Jesus was our example como ser humano. as a man of God. Después de la resurrección, Jesús es el ejemplo de un Dios que no tiene limitaciones. After the resurrection, Jesus is an example that God has no limitations. No le pongas límites a Dios. Don't give God any limits. No hay problema que Dios no pueda resolver. There's no problem that God cannot No hay solve. milagro que Dios no pueda hacer. There's no miracles God cannot do. He is powerful. Él es poderoso. Número 3. Number 3. Antes de la resurrección, Before the resurrection, Jesús limitó su ministerio Jesus limited his a unos ministry pocos. to a few of them. Tenía un grupo de 12. He had a group of 12, Unos pocos. a very few. Los entrenó. He trained them. That was an intensive training. Fue un entrenamiento intensivo. Pero después que resucitó, But after he resurrected, Él nos llama y nos dice, he calls us and say, como tengo toda autoridad, because I have all ahora authority, vayan now go a todas las naciones. to all the nations. Ya no es un grupo, It's not a few anymore. es todas las naciones. It's all the nations. Por eso tú has venido aquí. That's why you came Desde here México, today. Honduras, From Mexico, El Salvador, Honduras, Venezuela, Salvador, Italia, Italy. Portugal. ¿De dónde viniste? Where did you come from? ¿De dónde? República Dominican Dominicana, Republic, Colombia, Venezuela, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Puerto Argentina. Rico, Argentina. ¿Ningún argentino aquí? Anybody's Argentinian Dios los here? bendiga. God bless you. ¿Me están entendiendo? Are you understanding me? ¿Me están entendiendo? Are you understanding
Ahora diga conmigo, hay poder. Now say with me, there is power. Dígalo. Say it. ¿Cómo? How? ¿Cómo? How? Vamos, ponte de pie, Come no te on, veo. get up, get up. Diga, hay poder. Say it. There's power. Hay poder. There is power. Hay poder. There is power. Hay poder There is power en el Cristo resucitado. in the resurrected Christ. Y hoy tienes que salir de aquí And today you have to get out of Empoderado. here. Empowered. empoderado. Empowered. Empoderado. Empowered. Se acabó There's no el more. efecto post-COVID. No more of the post-COVID. Ahora hay un pueblo empoderado Now there's empowered para hacer people cosas grandes. to make big Vamos, things. súbele, súbele, súbele. Come on. Es sobrenatural, ven, atrévete a creer y más allá de lo que esperas verás. God, He is limitless, He is supernatural. Come and dare to believe, and beyond what you expect you will see. God, He is limitless, He is supernatural. Come and dare to believe, and beyond what you expect when you see. Espéreme ahora. Wait. Pay attention. Pon atención. ¿Cuántos creen que el Cristo resucitado no tiene límites? How many of you believe that the resurrected Christ has no limitations? No los veo, no los veo. ¿Cuántos lo creen? I don't see you. How many of you believe? Muy bien. Very good. Vamos a hacer algo ahora. We're going to do something now. Vamos a hacer algo. We're going to do something. Yo voy a impartir sobre usted I'm going to impart over you de ese poder. of that power. Y después And then usted va a hacer milagros. you're going to do miracles. Dígale al vecino, tú vas a Tell hacer your neighbor milagros. you're going to do miracles. Tú vas a hacer milagros You're going to do miracles. porque Jesús nos empoderó a todos. Because Jesus empowered all of Levanta us. tus manos ahora. Raise your hands. No te lo tomes liviano. Don't take it lightly. Si entiendes el poder de la resurrección, If you understand the power of the resurrection, no estés aquí por religión. don't be here because of religion. We don't practice a religion. No practicamos religión. We're not a religion. No somos religión. Somos hijos We are children. empoderados. Empowered. Levanta tus manos. Raise your hands. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Ahora mismo Right now, vengo en el poder I come in the power de la resurrección. of the resurrection. Vengo en la autoridad I have the authority de aquel que venció a la muerte, of the one who defeated death, venció a los principados, defeated the principalities, venció a las potestades, defeated the powers, venció a la enfermedad, defeated the sickness, venció todo este mundo. defeated everything in this Fue world. crucificado, He was pero crucified, se levantó de la muerte but he rised up from the dead por el poder del Espíritu. by the power of the Y Spirit. ese mismo Jesús And that same Jesus empoderó a su iglesia. empowered his church. Y el día de Pentecostés, And the day of Pentecost, poder, power, el poder the power del Espíritu de Dios of the Spirit of God vino sobre los hijos. came upon the Y children. ahora en el nombre de And Jesús, right now, in the name of Jesus, yo declaro que ese mismo poder I declare the same power para hacer milagros, to do miracles, señales, signs, maravillas, and wonders viene sobre tus hijos. come upon your Oh, I children feel the power of God. por el poder de I feel Dios. the power of God. Siento el poder de Dios. Siento el poder de Dios. I feel the power of God. Viene sobre ti ahora. He comes upon you right Levanta tus now. manos. Raise your hand. A la cuenta de 3. At the count of 3, Recibe, receive it. recibe Receive el it. poder The de la power resurrección. of the resurrection. Prepárate. Get ready. 1, 1, 2. 2. Cuando cuente 3, When I count to pega 3, un grito. shout. 3. Il è brondo, lo brochere brosse. O le braccia.